¿Y por qué? Alessandro, ¿de verdad tengo que hacer esta cosa? Dale, Víctor, que nos quedamos sin auspiciadores. ¡Ay, no puede ser! Bueno, ya está bien. Si este verano quieres verte bien... Con ganas, Víctor, con ganas. ¡Ay, pero no quiero hacer esto! Estoy cansado, esto no me paga. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué está sucediendo aquí, Víctor? ¡Dieguito! ¿Qué pasa, Dieguito? Mira, si no se acaba ese comercial ahorita, viene Charlie que está en el maquillaje y tiene otra marca de jugo. Te aviso. ¿Charlie? No te preocupes, Dieguito. Ahí voy. Dame la cuenta. 3, 2, 1, vamos, Víctor. Si quieres verte bien este verano, si quieres verte regio y regia, pues no olvides de tomar tu jugo de toronja para eliminar esa lonja. Y que seas el boom en el verano. ¡Ay! ¿Quedó? Hermoso, queda. Quedó. Ay, Muy buenas noches, mis humanos fanáticos de el Perú y el mundo. A todas mis chocheras. Una vez más aquí con su pata, su yunta, su choché, Víctor Viringo. Aquí en su programa Sin Repartija. Pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tiene 66 años de edad, es economista y político de larga trayectoria. Ha sido ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de Alan García. Presidente ejecutivo del Banco de la Nación y 2 veces candidato a la alcaldía de Lima. Entre otros cargos y espacios. Démosle la bienvenida a Enrique Cornejo. Un aplauso, por favor. Hola, Víctor. Hola, Enrique. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te veo bien? Muy bien. ¿Te está cayendo bien el calor, no? Ay, no me digas, está haciendo mucho calor. Pero toma asiento, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Toma asiento. Bienvenido aquí a Sin Repartija, mi querido Enrique. Dime, ¿por quién votaste en las últimas elecciones municipales y regionales 2022? En las últimas voté por el actual alcalde, el que salió elegido. López Aliaga. Empezamos bien. Empezamos con total honestidad. Sí. ¡Vamos ahí! Pero, ¿cómo te estás sintiendo o cómo te sientes de estar en Sin Repartija y ser entrevistado por el perro peruano más ministeriable de la televisión? Bueno, es algo interesante tener una entrevista contigo, ¿no? Porque en el Perú creo que hay que innovar. Exactamente. Y esta es una entrevista innovadora, así que espero que las respuestas estén a la altura de la entrevista. De todas maneras, seguramente o te muerdo. Pero bueno. ¿Está vacunado o no? Sí, con todas. Ya. La distemper, Está bien, con todas. Porque si no te ponen 20 aplicaciones. ¡Ay, no! A mí me mordieron de chico 2 perros y un mono. ¡Oh, un mono también! Sí. ¡Oh, no! En Pucusana. No te preocupes, que perro que ladra no muerde. Bueno, vamos a conversar y a conocerte un poco más. Claro que sí. Bueno, acá tratamos de muchos temas políticos sobre todo, pero siempre buscamos que nuestro invitado se siente en confianza. Okay. Por ello, ¿qué te parece si en vez de llamarte Enrique, te llamamos Tío Bigote? Tío Bigote me gusta. ¿O prefieres Quique, a secas? Los amigos me dicen Quique, en la familia me dicen Quique. Entonces Quique. Y los jóvenes de la campaña me bautizaron como Tío Bigote. Fue muy simpático en ese momento. Sí, muy simpático en verdad. Pero Quique, vamos con Quique. Bueno. A ver, Quique, eres economista de profesión graduado en la Universidad de Lima. Sí, ya hace muchos años. Sí. Tengo 44 años de ejercicio profesional. ¡Oh, wow! Empecé muy joven. Joven, igual que yo. Sí, igual que y empecé en la Universidad de Lima concursando para enseñar. De manera que en ese tiempo todos teníamos que hacer una tesis para el bachillerato
una tesis para la licenciatura, así empezábamos. Entonces ya en mi haber, con 2 tesis, pocos años y poca experiencia, me presenté a un concurso interno en la Universidad de Lima y gané. Y el problema es que gané por un curso que estaba en el último ciclo, que se llama Historia y la Teoría Económica. Ya. Entonces mi problema es que gané el concurso y claro, era profesor auxiliar, se llama el primer nivel del profesorado en la carrera docente. Y resulta que, como siempre ocurre en la universidad, algunos de tus compañeros se atrasan un poco porque empiezan a trabajar o dejan algún curso. Ya. Entonces llegué a la clase y me encontré con algunos de mis compañeros que eran mis alumnos. Yo soy Enrique Cornejo Ramírez. Ya. Y estoy hablándote de los años 70. Y en los 70 todavía vive un famoso futbolista, Osvaldo Ramírez, a quien le decían Cachito. Ah, el famoso Cachito Ramírez. Que metió 2 goles en la Bombonera en Buenos Aires y nos clasificó en ese partido al Mundial de México 70. Entonces, yo jugaba fútbol en ese tiempo, no era buen jugador, pero me gustaba mucho, y me bautizaron como Cachito. Entonces entré a la clase y de pronto mis amigos, mis compañeros me dicen, Cachito, ¿qué haces acá? ¿No? Bueno, le digo, soy su profesor. ¿Cómo es eso? Es una broma, ¿no? Bueno, y así empecé. Pero cuéntanos para las personas que nos están viendo, ¿en qué consiste esa profesión en la economía? ¿Y por qué se afirma que es la ciencia de la escasez? ¿Acaso son los economistas tacaños? Sí, somos tacaños. Así como los médicos se caracterizan por escribir recetas que nadie entiende, parece que tuvieran un curso especial para eso, los economistas lamentablemente nos caracterizamos por explicar en difícil los hechos económicos. Así que cuando encuentras un economista que habla en sencillo, realmente... No es economista. No, es un economista que hace el esfuerzo por explicar las cosas. Creo que deberíamos hacerlo todos. Pero la economía es una ciencia, desde el siglo XVIII ya reconocida. El primer economista hay consenso, es Adam Smith, el escocés famoso de La riqueza de las naciones. Y la economía consiste, precisamente, tú lo has dicho, en asignar recursos que siempre son escasos a necesidades que siempre son mayores y limitadas, ¿no? Entonces, el factor escasez es un elemento que está siempre en la vida del economista, que tiene que asignar con prioridad esos recursos escasos, y eso en la empresa, a nivel público o a nivel nacional o internacional, grande o pequeño. Es el mismo tema. Y esa es la profesión que estudiamos. Pero tú tienes una maestría y un doctorado en administración. Sí. Con especialidad en economía internacional, negociaciones, planeamiento estratégico y gestión de infraestructura. Cuéntanos. Sí, esos fueron mis otras 2 tesis. Tengo 4 tesis en mi vida hasta el momento. Y todavía digo hasta el momento porque creo que todavía puedo seguir. Decidí que la maestría y el doctorado se fueran hacia la administración, hacia la gestión. Para combinar ambos temas. La ciencia económica, que explica los fenómenos económicos, los predice, los gestiona, y la gestión de la empresa misma para ver cómo manejar recursos, sea recursos humanos, financieros, tecnológicos. Y con esa combinación, hace más de 30 años, soy profesor principal en la Universidad de San Marcos, en la Escuela de Negocios Internacionales. Y ese es el curso que dicto. Comercio internacional y economía internacional. Perfecto. Pero cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué tal tu experiencia de negociar con los gringos el Tratado de Libre Comercio del Perú? Con justamente el tío Sam. ¿Son proteccionistas al mango? Fue la primera negociación, en realidad fue la segunda negociación comercial importante que hizo Perú, pero fue la primera conocida por la importancia que tenía Estados Unidos. Entonces había muchas opiniones en el Perú. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? Que se empezó a conversar sobre esto y se terminó de negociar a finales del 2005, 2006. Entonces había un grupo de personas que decían, no, con Estados Unidos no, porque es muy grande, ¿no? Y nos van a absorber porque nosotros somos chiquititos. Había otros que decían, firmemos mañana porque cualquier cosa que firmemos con los norteamericanos es bueno. Y las 2 posiciones no eran las adecuadas. En realidad, toda negociación, sea grande o sea chico, supone una estrategia. La estrategia de Perú consistía en que su principal socio comercial de ese entonces, Estados Unidos, no tenía un acuerdo con nosotros. Y yo te cuento que en los años 80 estuve a cargo de comercio exterior. Ese es el tercer ministerio de mi experiencia. Y yo tenía que ir una vez al año con los exportadores de textiles peruanos, con los empresarios textiles peruanos, a Washington, para negociar las cuotas con las cuales entraban nuestras prendas de vestir de algodón y alpaca. Y nuestros t-shirts de algodón, que no tendrían por qué tener cuotas, porque son muy buenos. Siempre se han caracterizado por la calidad. Pero los gringos nos ponían cuota.
O sea, era lo que llamamos técnicamente un paraarancelario. Dicen, no importa, entren ustedes nomás, aquí entran libre, pero te pongo una cuota. Solo puedes exportar hasta tantas miles de docenas. Punto. Entonces, cada año íbamos a negociar que nos aumenten la cuota. Con el Tratado de Libre Comercio, que está vigente desde fines de la primera década del 2000, ya no hay cuotas, ya no hay pararancelarios, entramos directamente. Y los que más se han beneficiado no son los textiles, sino nuestros agronegocios, que hoy día están lamentablemente con muchos problemas, sobre todo en Ica, por estos problemas sociales que tenemos. Pero los agronegocios han llegado casi a los 10.000 millones de dólares el año pasado, en plena pospandemia. ¿Qué significa esto? Que el Perú tiene una bendición. ¿Por qué? Porque tiene clima que le permita producir todo el año. Nuestros vecinos chilenos y nuestros vecinos ecuatorianos, unos por estar al sur con el frío y otros por estar cerca de la línea ecuatorial, no pueden producir todo el año. Hay épocas en las que no producen. Entonces nosotros, por ejemplo, producimos espárragos blancos o verdes 2 cosechas y media al año. Por lo tanto, podemos entrar al mercado norteamericano, por ejemplo, para hablar del tratado, noviembre, diciembre, enero y febrero, donde no hay espárrago en Estados Unidos y no hay espárrago en los competidores asiáticos. En otras palabras, el espárrago peruano entra a Estados Unidos en esos 4 meses y es el rey. Y en los siguientes meses, el espárrago peruano compite con los otros espárragos y ya compite en segmentos de calidad. Pero producimos y exportamos todo el año. Pero los espárragos es apenas la punta del iceberg, ¿no? En algún momento ha sido el mango Kent, después han sido las uvas, ¿no? Y ahora son los arándanos, ¿no? Que tienen además un componente de salud importante que el mundo aprecia, ¿no? De manera que el Perú tiene esa bendición y los agronegocios tienen una gran ventaja, además del clima. Ahora, el gran problema que tenemos aquí, aparte de nosotros mismos, Ay, no me digas. El gran problema que tenemos es el cambio climático. Porque así como somos uno de los países más megadiversos del mundo, tenemos la mayoría de los climas, la mayoría de fauna, la mayoría de flora, tenemos diversidad geográfica, al mismo tiempo somos uno de los más vulnerables al cambio climático. El deshielo de los glaciales andinos nos produce un cambio fundamental en clima, en lluvias. Ha habido en esta cosecha de papa, por ejemplo, sequía, ¿no? Esto es un tema muy grave porque miles de productores viven de la papa y lógicamente la papa hay menor cantidad, precio más alto y menos ingreso para los campesinos, además del problema de los fertilizantes, que ya es un problema por la guerra entre Ucrania y Rusia. Y eso duele. Ay, pero también el tiempo duele porque se ha pasado volando. Así que vamos a un corte comercial porque regresamos con nuestro gran segmento, El Pimponazo. ¡Vamos! Regresamos después del corte comercial con nuestro gran invitado, Enrique Cornejo. Enrique, llega el momento del pimponazo, el momento de la verdad. Así que yo voy a hacerte una pregunta y tú vas a decirme lo primero que se te venga a la mente, ¿está bien? Ok. ¿Estás listo? Vamos. Chon, 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 chon. Ya, vamos ahí. Y dice, Perú. Todo. Lima. Veía. Pedro Castillo. Un desastre. Dina Boluarte. Hace lo que puede, pero con mucho temor. Alan García. Un estadista. Odebrecht. Terrible. Jorge Barata. Terrible. Alcaldía de Lima. Una gestión que puede hacer mucho por Lima. Infraestructura. Clave para el desarrollo. APRA. Un partido histórico que merece estar mejor. Contigo Ciudadano. El partido que quisiste fundar. Una ilusión que espero que otros muchachos la tomen para continuarla. Ya sé. Luis Castañeda Locio. Tuvo su momento de gran alcalde y tuvo su momento en que ya quizás debió dejar la posta. Rafael López Aliaga.
Hay mucha expectativa sobre él, espero que la cumpla y que haga la mitad de lo que ha ofrecido. La izquierda. Le falta estudiar sobre todo lo que ha cambiado el mundo desde la caída del muro de Berlín. El fútbol. Mi pasión. Messi. Después de Pelé. ¡Lo has logrado! ¡Lo has logrado! Muy bien, has pasado esta primera prueba. Qué bueno. Muy bien, Enrique. Ahora vamos con otro segmento tan importante como este, que se llama el segmento Ladra el Pueblo, con el micrófono abierto. En esta ocasión, con una pregunta que el público tendrá que responder. ¿Qué opinas sobre las disculpas reiteradas de Dina Boluarte? Sea por la intervención en San Marcos y ahora al decir que Puno no es el Perú. Eso último debe ser un lapsus, supongo yo, porque Puno es del Perú, tanto como todas las otras regiones de nuestro país. Pero si el Perú es uno solo, entonces tenemos que empezar a pensar como peruanos todos. Efectivamente. Y nadie plantear alternativas independentistas y cosas que no vienen al caso. Muy bien, muchas gracias, pero antes, vamos con la nota y luego seguimos. ¡Vamos con la nota! ¡Adelante! Puno es Perú porque pertenece al departamento de la nación. Todos somos peruanos. Puno es el Perú y Dina como presidenta no ha tomado ese mando como debe ser. Esas cosas no pueden ser aceptables. La única salida para todo este problema político es que ella renuncie, que renuncie el Congreso y se convoque las elecciones este año. No hay otra. Ya la población no lo quiere, pues. Con las encuestas, los entendidos, todo, ¿no? Ella dijo, no, que yo me voy si se vaya, pero no primero mi patria, la clásica. Y somos un país, pues, ¿cómo? Pues, ¿no? Eso, ¿no? Es difícil creerle que realmente lo lamenta porque hace tiempo ya ha podido dar un paso al costado y acabar con todo este problema. Estimada Dina, las elecciones, adelante las elecciones, para que el pueblo tenga un poco de paz, haya paz en nuestro país. La presidenta ya puso de su parte, ya dijo de adelanto de elecciones, el Congreso tiene que poner de su parte, tiene que irse. Ya tienen que dejar de venir, ellos mismos tienen que cerrar la puerta y ya dejar de venir. El día que el Congreso cierre la puerta, pero tiene que ser ya, yo creo que se paran las marchas. Muy bien. Entonces, mi querido Quique, está bien que una gobernante pida disculpas tan frecuentemente, ¿eh? ¿No da la sensación acaso de desgobierno o de incapacidad? ¿Qué opinas? Pero dilo con todo. Yo creo que la señora Boluarte tiene que asumir que es la presidenta constitucional, no es la presidenta encargada. De acuerdo a la Constitución, ella era la primera vicepresidenta cuando el señor Castillo cometió por su propia voluntad el golpe de Estado. Por lo tanto, no es el caso de Sagasti, que era un presidente encargado. No es el caso de Paniagua, que fue un presidente encargado. La señora es presidenta constitucional, pero parece que no lo entiende. Y desde el principio ha tenido algunos lapsus que yo creo que se deben a que ella está tratando de ser presidenta y quedar bien con todos, especialmente con quienes estaba hace apenas unos meses, digamos, en el mismo lado y en las mismas andanzas, ¿no? Hay que recordarlo. Ahora está haciendo un esfuerzo por tratar de, digamos, de separarse de esa historia tan reciente. Pero no se puede imponer, digamos, autoridad, porque lo que tiene que hacer el Estado es imponer autoridad cuando hay desorden y al mismo tiempo decirles a los que te están violentando, discúlpenme, ¿no? Y poner en una posición muy débil a quien te está defendiendo, que en este caso es la Policía Nacional. Yo no puedo poner a los policías nacionales sin armamento, sin poder ni siquiera usar balas de goma y decir, reciban todas las piedras y esperen, aguanten por favor, porque no debe haber nadie herido, ni ningún, no debe haber, por supuesto. Claro. Pero si están atacando a un policía en cualquier lugar del mundo, el policía responde, porque están atacando al Estado, es un delito penal. Es decir, las personas que quieren marchar, claro que tienen que marchar, pero ¿qué pasa? Quieren marchar, pero luego quieren tomar el aeropuerto. Entonces, como no se les deja que tomen el aeropuerto, hay violencia. Luego la narrativa es, pobrecitos, estaban yendo por el aeropuerto y los atacaron los policías. Están en el centro de Lima, quieren llegar a Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para tomarlo, para incendiarlo si es posible. Y esa es la noticia mundial. Obviamente no se les puede dejar. Entonces, cuando estos violentistas sean identificados y sacados del tema, habrá que conversar con los que sí tienen ganas de dialogar.
Todos somos peruanos, pero no estamos en la selva. Estamos en un Estado de Derecho, donde tenemos deberes y derechos. Y aquí hay que decir algo con mucha claridad. Existe a nivel internacional, no es solo Perú, ¿no?, una especie de ideología del derecho humano. El derecho humano solo funciona cuando el Estado es el que en teoría ataca y corta el derecho. Pero si un ciudadano abusa de su libertad y empieza a generar delitos, violencia absolutamente injustificada, no, eso es su derecho. Esa manera de ver tan hipócrita el derecho humano con una sola mirada para lo que me interesa, pero me hago el loco para lo que, digamos, sí se está produciendo y yo debería criticar con igual énfasis, eso me parece que es una hipocresía que debe desterrarse. ¿Tú crees que Dina Boluarte debe dar un paso al costado? El problema es que si da un paso al costado, ella está cediendo ante la presión de una masa donde hay mucha gente que cree sinceramente que lo que pide es lo correcto, pero que está liderada, impulsada, financiada por unos cuantos que están detrás y que no aparecen en la primera fila. Porque lo lógico sería, si yo estoy de acuerdo con esa manera de protestar, me pongo en la primera fila. Y yo recibo pues los palazos y las bombas lacrimógenas y me pongo violento. Pero no, ellos están en sus casas. Están dirigiendo desde su casa, tranquilos, tomando su café, ¿no? Y están mandando a esta gente que lógicamente está enojada. Me refiero a los que no son violentistas, a los que realmente vienen porque su agricultura está abandonada hace mucho tiempo, aunque debo decir que a los primeros que han debido, compulsar, a los primeros que han debido criticar es a sus alcaldes y a sus gobernadores regionales, sobre todo los que vienen de Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Cusco, donde hay un canon de más de 10.000 millones de soles que no han utilizado. ¿Cómo es posible que haya allí personas que no tienen agua y desagüe cuando tienen más plata esos distritos, esas provincias, que muchos distritos de Lima? Pero ahora tengo una curiosidad que se me quedó del bloque anterior. A ver, renunciaste a la APRA por Facebook en marzo del 2017, tras 36 años de militancia. Indicaste que dicho partido atravesaba una muy seria crisis y que se ha alejado del pueblo. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Algo cambió? Yo creo que el pueblo aprista es extraordinario. Yo creo que Aya de la Torre hizo un trabajo extraordinario en su momento para poder visualizar un Perú que todavía no había y para adelantarse a su época. Y planteó un programa, una propuesta que si viviría ella, la estaría constantemente modificando. Pero eso, que fue lo que me entusiasmó a mí para entrar al APRA, eso se ha perdido. El partido no está cerca de la gente, el partido no está activo 365 días del año, todo el día y toda la noche, ¿no? Porque así es un partido político, tiene que estar a tiempo completo 24/7 todo el año, haciendo política. El partido político no es para solamente hacer campaña cada 4 o 5 años. Es como si fuéramos tú y yo futbolistas y solamente vamos a querer jugar en el partido final del campeonato mundial. No te pases, pues. No. Tenemos que estar todos los días entrenando, todos los días jugando, sea la pichanguita del barrio, sea el campeonato de la Copa Perú o sea la Copa Libertadores. Ese es el concepto. Y la política es eso, hacer política todo el día. Y sobre todo acercarse a la agenda de la gente. ¿Cuál es la agenda de la gente? A ver, repasemos cuál es la agenda de las protestas. 1, que Dina renuncie. 2, que el Congreso cierre o que cambie de presidente. Claro, no les conviene Williams de presidente siguiente. 3, que haya una asamblea constituyente. 4, que haya nueva constitución. Ya no se acuerdan tanto de Castillo, a veces lo ponen. Libertad para Castillo. Ya, la pregunta es, esos 5 puntos, ¿qué tienen que ver con la gente? Con el poblador, con el agricultor, con el emprendedor que está sobreviviendo, con el taxista que tiene que llevar 20 soles al día a su casa para que coma ese día a su familia. ¿Qué tiene que ver? Nada. La agenda de la gente es trabajo. La agenda de la gente es ingresos. La agenda de la gente es que no suban los precios del pollo, que no suba el precio del arroz, del aceite. La agenda de la gente es que no le roben el celular o que no le roben en la esquina su mochila. La agenda de la gente es agua y desagüe, educación de calidad, salud de calidad. Ahí nomás, con esos 7 puntos, sería suficiente para que un gobierno ya no tenga tiempo para pensar en otra cosa. ¿Cuál es la agenda que tienen estos violentistas? ¿Cambiar la Constitución para qué? ¿Es necesario cambiar la Constitución para acabar con la corrupción y disminuir la pobreza? No, porque algunos tienen esa idea. Tienen esa idea que es equivocada. Y muchas de las cosas que hay que hacer para combatir la corrupción, para que no haya pobreza, para que haya empleo, no tienen que ver con la Constitución, sino con las políticas públicas que se aplican y que a veces son
las que no deben, digamos, desarrollarse, son inadecuadas. Uy, pero otra vez el tiempo nos ha ganado. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Sin Repartija. ¡Vamos ahí! Y seguimos con nuestro segmento Ladras o Muerdes, con su detector de mentiras, que veo que ya te colocaron el casco azul. Ya estoy con el casco. Ya está con el casco, que está conectado con este Pollo. El Pollo podrá decir si lo que tú dices es verdad o mentira. Para eso ha venido el Pollo. Pollo, saluda. Y se ríe. ¿No te ríes, oye? Ya, Pollo, ¿qué haces para decir que es verdad? ¿Y si es mentira? Ahí podremos descubrir. Quique, ¿está listo? Vamos. ¡Vamos ahí! Dice, Alan García tuvo celos de ti porque más gente votó por ti que por él en las respectivas elecciones cuando se presentaron. Creo que sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Que sí. ¿Y por qué crees eso? Porque no me ayudó en la campaña. Y claro, lo lógico era que el presidente del partido esté cerca del candidato, ¿no? Pero bueno. Interesante. Cuando me preguntaste quién era, te dije un estadista. Fue un estadista. Creo que de los más importantes que ha tenido el Perú. Pero también tenía sus errores. De todas maneras. A ver, ¿tuviste miedo cuando te apresaron? Sí. En las instalaciones de una radio local. Aquel funesto 17 de abril de 2019. Sí, claro. ¿Mucho miedo? Nunca me había ocurrido y fue intempestivamente. No me imaginaba que eso iba a pasar. Y estuvimos 17 días en la zona donde habían estado los terroristas del Aricote. Que por cierto, fue una experiencia también dentro de lo desagradable, muy interesante. Algún día escribiré sobre eso. ¡Ay! Me gustaría leer ese libro. Pollo, ¿es verdad o no? Sí, tuvo miedo, es verdad. A ver, siguiente. ¿Te tomó por sorpresa la fatal decisión de Alan García? Se lo pregunto porque algunos amigos del expresidente han declarado que ya él mismo esbozaba esa decisión. No, sí. Yo creo que por más que estuviera con problemas vinculados a toda la persecución que había, su presencia en este momento sería una presencia importante para ayudar a salir de este problema. ¿Tú qué dices, Pollo? Ay, tengo que meter al caldo, vas a ver. A ver, vamos a seguir. ¿Vas a reinscribirte en el APRA? No. ¿Tú qué dices que sí? ¿No te ha caído una descarga de electricidad en el casco? No. Interesante. Yo tengo mucho agradecimiento por el APRA. Mi carrera política se hizo dentro del APRA. Aprendí muchísimo dentro del APRA. Admiro a Aya La Torre y a su obra y a su práctica política y sigo pensando que si un Aya La Torre estuviera en estos momentos, estaría haciendo política en las redes sociales, estaría hablando del nuevo cerebro de los millennials y estaría tratando de explicarle a la gente cómo hacer política en este nuevo escenario. Interesante. Sí. Dime, como economista, ¿crees en la creación de una moneda común para Argentina y Brasil? La moneda común es un momento que tiene éxito si las economías son muy integradas. Las economías de Brasil y Argentina son muy integradas. Por lo tanto, una moneda entre las dos sí tendría sentido. Una moneda en América Latina sí no, porque América Latina en su conjunto comercia más con los otros que con la propia América Latina. Así que estamos lejos todavía de eso que en algún momento el presidente Belaúnde llamó el peso andino. Y dime, en Perú y Chile. Perú y Chile tienen, aunque parezca increíble para algunos, un comercio bilateral muy intenso, muy complementario, de mutuo beneficio y creciente. En otras palabras, a nosotros nos conviene desarrollar trabajos con los chilenos. Interesante. ¿Por qué? Ellos necesitan energía y agua, nosotros tenemos. Ellos
tienen inversiones y han ganado ya 20 años de ejercicio de sistemas financieros más sólidos. Nosotros tenemos muchas cosas que ellos no tienen y podemos complementarnos. De manera que yo creo que la Alianza del Pacífico, que fue una idea de Alan García, que hoy no puede operar porque lamentablemente de los 4 países, los 4 estamos en problemas políticos, ¿no? Pero cuando esto cambie, porque esto va a pasar, la Alianza del Pacífico seguirá siendo una alternativa muy interesante de integración. Interesante. Dime, ¿se viene una nueva crisis de deuda mundial? Sí. ¿Estamos preparados? No estamos preparados porque, como verás, estamos entretenidos en asuntos que son importantes y urgentes, como los que estamos viviendo, pero que el mundo sigue con sus temas, ¿no? En los años 80, el mundo se endeudó, Perú entre ellos, los países se endeudaron, pero fue un endeudamiento de los gobiernos. Hoy día tenemos un endeudamiento de los gobiernos. Perú no está en ese grupo de los más endeudados, pero Estados Unidos sí. En Europa, Alemania, España, Francia, Inglaterra sí. Y los países asiáticos sí, y China no sabemos, seguro que sí, porque las estadísticas de China no son muy transparentes. Entonces, en esta nueva crisis que se avecina el endeudamiento, va a haber deuda que no se va a poder pagar de los propios gobiernos, pero también deuda privada. ¿Qué pasa? Las grandes transnacionales del mundo han estado financiándose en los últimos 20, 30 años con endeudamiento a través de las bolsas. O sea, tomando dinero de los accionistas y creando burbujas financieras, incluso comprando sus propias acciones. Es una cuestión que no debió ocurrir. O sea, el gran problema del mundo en este momento es que hay regulación monetaria a través del Fondo Monetario, pero no hay regulación de los sistemas financieros. Eso es un hándicap que permite una situación de crisis. Pero la crisis, además de producirse por esta situación de endeudamiento, se va a producir también porque hay un reacomodo de las fuerzas en la economía mundial. China ya es el nuevo actor protagónico. Es el segundo productor mundial después de Estados Unidos y ya superó a Japón, y es el primer comerciante del mundo. Sumado valor de exportaciones más importaciones, China ya superó a Estados Unidos. ¡Oh, wow! Pollo, ¿tú qué dices? Pollo, no entendí eso, Dime, ¿crees en los bonos para la gente? Bueno, el mejor bono para la gente es un buen profesor y un buen estudio para que sepa qué hacer en su vida y pueda trabajar. El mejor bono para la gente es un buen centro de salud y una buena escuela para que pueda tener educación y nutrición y una educación con autoestima y con valores. Muy bien. Evidentemente se le puede dar a la población inmediatamente un auxilio, pero la mejor inversión tiene que ser educación y salud. Y a mí me da mucha pena que el señor Castillo, que es profesor, no haya hecho una sola medida en educación. Bueno, no, debo rectificarme, sí hizo una. Introdujo un sindicato para combatir al SUTEP. Eso fue lo único que hizo en educación. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Ahora, muchas gracias por tu respuesta, mi querido Quique. Regresamos después del corte comercial, con el pollo también. ¡Vamos ahí! Regresamos después del corte comercial y ahora hemos preparado una nota muy especial de nuestro invitado Enrique. Así que vamos con la nota para conocerlo un poco más. ¡Vamos ahí! El doctor Enrique Cornejo Ramírez es economista de profesión, graduado en la Universidad de Lima. Tiene maestría y doctorado en administración con especialidad en economía internacional, negociaciones, planeamiento estratégico y gestión de infraestructura. Fue ministro de Estado en las carteras de Transportes y Comunicaciones y en Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de presidente ejecutivo del Banco de la Nación del Perú, entre otros cargos. Asimismo, es profesor de Comercio y Negocios Internacionales en los programas de maestría y doctorado de Ciencias Administrativas y Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Federico Villarreal. En pocas palabras, un político y académico las 24 horas del día. Muy bien. Ahora, Quique, vamos a un ámbito más personal. Ya dejando un poquito lo político
te quiero hacer unas preguntas. Dime tú, ¿eres católico? Católico. Pero hablando de creencias, ¿sigues creyendo en la economía social de mercado? Yo sí creo en la economía social de mercado por una razón. Como economista, me debo a las evidencias, a los casos y a las estadísticas. Si tú miras los primeros índices de felicidad, de competitividad, de innovación, de PBI per cápita, índice de desarrollo humano, siempre hay 5, 6, 7 países ahí liderando. ¿Cuáles son? Ahí está Holanda o Países Bajos, está Islandia, está Noruega, ¿no? Está Suecia, está Suiza, está Alemania, ¿no? Y por ahí aparece algún otro de otro lado, Singapur, por ahí aparece. Y la pregunta es, ¿por qué esos países están liderando? O sea, son exitosos. Y son chiquitos algunos por ahí Canadá también está. ¿Por qué? ¿Porque tienen economías de libre mercado o porque tienen economías estatales? No, tienen economías muy cercanas a lo que se llama la economía social de mercado, que curiosamente es la economía que nos correspondería en el artículo 58, título 3 de la Constitución actual. Pero resulta que todo el mundo habla de libre mercado. Y el artículo 58 no dice libre mercado, dice la economía se ejerce en una economía social de mercado. ¿Y qué es una economía social de mercado? Es una economía donde el mercado funciona, pero el Estado también. El Estado no se mete en el mercado y el mercado no se mete en el Estado. Aquí pasa al revés, ¿no? Los comuneros que están cerca de las minas le piden a las minas que hagan carreteras, cuando eso es una tarea del Estado, ¿no? Y el Estado le pide a las empresas que hagan tareas, o algunos quieren que el Estado se meta a hacer de empresa, ¿no? Lo cual es un fracaso total, como ocurrió en todos los países de Europa Oriental y cuantos lo han intentado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado en una economía social de mercado? Proveer los bienes públicos básicos, que son educación de calidad, salud pública de calidad, seguridad ciudadana, justicia e infraestructura. Ahí está el agua y desagüe, ahí están los canales de regadío, ahí están los drenajes pluviales donde llueve. ¿Qué más tiene que hacer el Estado? Combatir la pobreza, porque el mercado no resuelve el problema de la pobreza. ¿Y qué más tiene que hacer el Estado? Cuando hay abuso de monopolio, ahí regula. Se pone fuerte el Estado. ¿Y qué tiene que hacer el mercado? La tarea del mercado es invertir, generar empleo, producir, mejorar la productividad, innovar, producir, generar empleo y generar ingresos y pagar impuestos. Ajá, pero dime, ¿eso quiere decir que compañero sigue compañero? La economía que el APRA planteaba para el tiempo en que hizo estos planteamientos se parecía mucho a lo que tiene que ver la economía social de mercado. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que la economía social de mercado también está vinculada a la social cristianismo, ¿no? De manera que los dos se pueden estar en ese segmento de intersección. Pero en concreto, no hagamos compartimentos estancos. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué dice la evidencia? ¿El mercado existe? Sí. ¿El mercado es el encargado de reducir la pobreza? No. Nunca el mercado va a resolver el problema de la pobreza. Es más, en el Perú va a seguir habiendo pobreza dura si todavía tenemos campesinos, que son millones, ¿no?, que tienen 2 hectáreas con la famosa reforma agraria. 2 hectáreas, a veces una. ¿Qué puedes hacer en 2 hectáreas? Ser pobre toda tu vida. O sea, fue pobre el abuelo que recibió la tierra, fue pobre el padre, ahora pobre es el hijo. No hay buena educación, no hay buena salud. Ese campesino tiene serios problemas de lo que podríamos llamar un nivel de vida digno. Por lo tanto, ese tema hay que resolverlo. No se resuelve incendiando instituciones, se resuelve dando educación, dando buena salud, dando buena nutrición y enseñando a trabajar. Porque aquí el mejor esfuerzo es saber trabajar, ¿no? Y eso es lo que el gran porcentaje de peruanos sabe hacer y quiere hacer. ¿Por qué las marchas no tienen una apoyo así universal del Perú? Porque con todos los problemas que hemos tenido, pandemia, crisis económica después de la pandemia, crisis política, el 90% de los peruanos debería estar marchando. ¿Pero por qué no están marchando? Porque el 80% de los peruanos tienen que trabajar en el día para llevar su pan a la casa. Si marchan ya no trabajan, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan ellos? Facilidad para trabajar. Necesitan que no haya tantos líos y de trámites burocráticos, necesitan capacitación, necesitan asistencia técnica, necesitan asociatividad porque hay que hacer tamaño para poder lograr el éxito económico. ¿Y eso quién lo tiene? Bueno, en este momento lo tienen algunos que han tenido éxito. Por ejemplo, pensemos en los Añaños, que empezaron en el Ayacucho pobre, ¿no? Añaños papá llevaba las primeras gaseosas en un caballo
que ponía la gaseosa que él mismo fabricaba, ¿no?, en botellas de cerveza, que le ponía su propia etiqueta. Así empezó Añaños. Y hoy día es una transnacional peruana. A propósito de que siempre hablan abajo las transnacionales, Añaños o AGPER o el grupo AGE, que es un grupo peruano, ayacuchano, es un grupo transnacional. Porque la definición de transnacional es que está fuera de su país y está en 3 continentes. Nosotros necesitamos 1000 Añaños en el Perú. Nosotros necesitamos 100 gamarras en el Perú. Nosotros necesitamos 50 parques industriales de Villa El Salvador. ¿No? Y eso es lo que hay que promover, asociatividad. Y el peruano es creativo. Si hay la posibilidad, va a convertir Gamarra, porque Gamarra es lo que es, no por el Estado, lo hicieron ellos mismos. Y por cierto, la mayoría son puneños. Así que tampoco es cierto que los puneños solamente salen a incendiar. Hay muchísimos puneños que son trabajadores 24/7 y que han hecho grandes dineros en Gamarra y en otros lugares del Perú. Así que por eso es que los violentistas van a terminar en algún momento o cansados o derrotados, como fueron derrotados los que en los 80 quisieron violentar el Perú. Pero luego habrá que resolver los problemas, porque existen problemas, y esos hay que afrontarlos con seriedad, no con ideología. Pero finalmente, pero esto en calidad de primicia, por supuesto, ¿volverás a postularte para ser alcalde de Lima en las elecciones de 2026? Yo tengo ahora una tarea que me he autoimpuesto. ¿Cuál? Mi tarea es pedagógica, tengo que explicar, tengo que dar razones, tengo que dialogar, y si hay que debatir, tengo que debatir. Hay que volver a poner un escenario de ideas. Lo que faltan en el Perú, aparte de muchas cosas, son ideas. Mañana hay un nuevo gobierno. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? ¿Cuál es el plan? ¿Se ha pensado acaso? ¿O solamente es el plan que haya un nuevo gobierno, una nueva constitución, lo que sea? Y después, como dicen, ¿al día siguiente qué? ¿Al día siguiente qué? Entonces hay que trabajar en eso. Y hay mucha gente que está trabajando, hay muchas ideas. Eso de empezar de cero no existe. En realidad hay muchas cosas que se pueden hacer, otras que ya están empezadas y otras que hay que corregir. Y dime, si tuvieras que dar un mensaje a la juventud que está atravesando todos esos momentos de crisis, un mensaje corto, ¿qué mensaje le darías? Cuando las circunstancias en la historia son circunstancias de crisis profunda, como vive el Perú y otros países del mundo, no es momento de quedarse en la casa. Tampoco es momento de violentar y que se acabe todo, no. Es momento de tomar la iniciativa. ¿Te gustan los animales? ¿Eres animalista, como dicen? Muy bien, emprende una campaña para que realmente se haga una política de Estado. ¿Defiendes el medio ambiente como debe ser? Entra a la política medioambiental, hazte escuchar. No nos pidas permiso a los mayores. Es tu momento de hacerlo. Te vas a equivocar muchas veces, pero las equivocaciones van a ser tu experiencia, tus callos, como cuando hay una fractura y no se vuelve a fracturar el hueso en ese momento. Este es un momento de transición. Los que ya tuvimos nuestro momento, tuvimos aciertos, tuvimos errores, ya la historia y nosotros mismos nos autocriticaremos, pero ahora te toca a ti. ¿No quieres estar en un partido político? No importa, trabaja en las redes, pero estudia un poquito, lee, preocúpate por tener información. No tomes el fake news o el titular por hecho. Pregunta, tú sabes hacer eso. Tú investigas, conversa, entra a las redes, busca la información y toma tu propia decisión. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias por ese mensaje inspirador. Pero hablando de redes, ya que lo has mencionado, puedes compartir tus redes con las personas que nos están mirando. Claro. Adelante. Si tienen Twitter, soy Enrique Cornejo R, ¿no? Si tienes YouTube, soy Enrique Cornejo Digital, y en Enrique Cornejo Digital te puedes inscribir allí. Yo hago un video diario con alguna reflexión sobre un tema económico, político, y ahora estoy compartiendo mis lecturas de libros. El último libro que estoy leyendo es el que acaba de salir de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantos. Para ubicar, Fukuyama fue el que sacó, apenas se cayó el muro de Berlín, ese famoso libro en el 92 que decía el fin de la historia. Ya se acabó el comunismo, viva el capitalismo. Y ya no hay Estado, ¿no? Ya no interesa el Estado. Se equivocó, se entusiasmó demasiado. A los 12 años, sacó otro libro que se llamaba El Nuevo Estado, ¿no? Ahora está diciendo, el Estado es importante. Está convergiendo todos los grandes pensadores de una nueva corriente. Otra lectura que recomiendo es de Mariana Mazzucato. Es una economista ítalo-norteamericana que tiene un libro que se llama El valor de las cosas, ¿no? Y Tomaré nota. Mariana Mazzucato habla de una reingeniería del capitalismo. Hay que leer estos textos. Esto es lo último que se está discutiendo. Hay que salir de la mediocridad en lo que algunos nos quieren poner. No nos quedemos en titulares. Vamos, estudiemos
y tengamos nuestro propio criterio para ayudar al país a salir adelante. Muchas gracias Enrique Cornejo por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Nosotros somos Sin Repartija, con tu pata Víctor Viringo. Nos vemos en la próxima edición de Sin Repartija. ¡Ay! Gracias.